Mi nombre es Edgar Hernández y yo voy a moderar esta mesa que, les damos la bienvenida al primer coloquio interdisciplinario de musicología. Su nombre es Son Jarocho, Dinámicas Sociales, Culturales e Históricas. Nuestra primera mesa lleva el título de Orígenes, Sincretismos y Actual Movimiento Jandanero, en el que tenemos la presencia del doctor Rafael Figueroa Hernández, del profesor Andrés Bernardo Moreno Najera y de la maestra Melba Ali Vázquez Mabaraca. Sonerger, a quien le damos la cordial bienvenida. Nuestro primer ponente es el doctor Rafael Figueroa Hernández, que le procedo a leer una breve reseña curricular. Es doctor en Historia y Estudios Regionales de la Universidad de Veracruzana, coordinador del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, especialista en estudiar música popular veracruzana en dos vertientes principales, la música afroantillana y el son jarocho. Tiene en su haber más de una veintena de publicaciones sobre la música popular del área del Caribe y el son jarocho, además de haber producido más de 20 discos compactos dedicados al son jarocho y a su versada. Ha recibido apoyo de la investigación de las diversas instituciones como el Instituto Veracruzano de Cultura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto de la Cultura Puertorriqueña y la Fundación Rockefeller, entre otras. Es comentarista y productor de radio y ha sido además productor y guionista de programas de televisión acerca de la música caribeña y el son jarocho. Dentro de sus proyectos actuales se encuentra la coordinación de la Red de Son Jarocho, en su seminario permanente. En el 2019 publicó su libro electrónico Discografía Jarocho, una guía auditiva del son jarocho a partir de sus grabaciones, resultado de su trabajo de investigación. Con apoyo del programa de fomento a proyectos en conversiones culturales del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, es compilador del libro Discografía General del Son Jarocho en los Estados Unidos. Doctor, le cedo la palabra. Solo un recordatorio que cada ponente tendrá 20 minutos para su presentación y al final tendremos un espacio para preguntas y comentarios por parte de las personas que nos están escuchando por redes sociales y Zoom. Y cuando les queden 5 minutos, yo les daré un comentario aquí por el Zoom, recordándoles. Adelante, doctor. Ya puse mis 20 minutos aquí en el teléfono para que no, porque luego se me pasan las cosas. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, aquí está. Ok. Sí, adelante. Qué bueno que me están escuchando. Un saludo totototote a Melba, que pues hace mucho que no la veo. Igual a Andrés Moreno, que ya, yo creo que la última vez que nos vimos, los dos teníamos el pelo blanco, pero ya es un cariño y más que nada una conjunción de intereses ya de muchos años que pues espero que siga por mucho tiempo, ¿no? Yo voy a hablar, qué bueno que los que estuvieron presentes, ojalá que lo hayan oído, Alfredo Delgado trabajó ya esta parte histórica tan importante de nuestro son jarocho, de muchas maneras digamos, transcurso histórico ha definido los caminos por los que se ha ido el son jarocho, pero yo quisiera trabajar estos últimos años, ¿no? Desde el nacimiento, el advenimiento, como quieran llamarlo, del movimiento jaranero, por ahí de los finales de los 60 y ya plenamente durante los años 70, en que pues el son jarocho tuvo un resurgimiento de muchas maneras, ¿no? Yo le llamo imperialismo jarocho, no se me espanten, tampoco andamos conquistando a jaranazos ningún territorio, pero sí tiene mucho que ver con esta visión hacia afuera, ¿no? Porque la parte histórica, la que trabajó Alfredo, es siempre una parte hacia adentro, ¿no? O sea, lo que es Sotavento, lo que tenemos que rescatar, lo que fuimos durante toda la colonia, todas estas cosas que son importantes, pero si algo nos dimos cuenta con el movimiento jaranero es que esto se trató en muchas ocasiones de ir hacia afuera, de captar nueva gente, captar nuevos públicos. Se empezó a transmitir por radioeducación, empezaron a llegar lo que cariñosamente conocíamos como los jarochilangos, pero además los grupos más importantes del movimiento empezaron a salir, ¿no? Primero de ellos fue Mono Blanco, que tuvo ahí una especie de época
no sé si tenían contrato o no, pero con el llamado entonces Fonapaz, que los anduvo trayendo por toda la República cuando todavía estaba Arcadio Hidalgo con ellos. Entonces hubo digamos, un cambio, un viraje en el enfoque. Primero era hacia adentro, hacia recuperarnos, hacia lo que somos, hacia las identidades, pero poquitito tiempo después se dio hacia afuera. Por eso le llamo imperialismo jarocho, porque a partir del encuentro de jaraneros, pues el son jarocho empezó a conquistar muchos territorios que antes no los había conquistado, o cuando menos no esta versión del son jarocho. El fandango se constituyó en la punta de lanza de esta invasión. Gracias al fandango tuvimos pues entrada en muchas de las comunidades, por ejemplo, latinas en los Estados Unidos, ¿no? Que retomaron el fandango como una manifestación propia. También, como decía también Alfredo, pues ahora hay soneros jarochos en muchos lados del mundo, ¿no? Tanto en Europa como en el Oriente, como en todos lados, ¿no? Y el fandango ha sido esa punta de lanza, ¿no? El movimiento nos hizo redescubrir el fandango, pero también reinventarlo, porque ya el fandango en muchos lados estaba pues básicamente perdido, ¿no? O sea, en muchos lados ya hacía decenas de años que no se tocaba el fandango. Entonces, el movimiento jaranero recuperó el fandango y lo renovó, lo reinventó y le hizo muchas, pues como adecuaciones para que estuviera a la altura de los tiempos actuales, ¿no? Hablaba yo de los jarochilangos que llegaron de todo, ¿no? Llegaron muchos así nomás como que por la moda de los encuentros de jaraneros, porque se oía en Radio Educación, llegaron y pues nada más llegaron, también se mencionó hace rato, pues nada más llegaron al traguito y al torito y etcétera, y hasta ahí quedó el asunto, pero también llegó toda una generación de músicos serios que llegaron a aprender con respeto, con humildad. Algunos ya tenían antecedentes musicales importantes, pero entendían que el son jarocho es una tradición que hay que aprender, que hay que trabajar, que hay que ponerse, digamos, a la altura para que esto no sea nada más así como que una imposición de fuera y que lleguen y les digan a los locales cómo tocar y cómo hacer las cosas, que se ha dado en la historia de nuestro país en muchas ocasiones. Pero hubo un buen número de esos jarochilangos que llegaron con mucho respeto y que después se convirtieron en parte de este movimiento jaranero desde su lugar de origen o desde sus lugares de origen, porque con los jarochilangos pues, empezaron a llegar gente de otros lados del país, empezó este gran boom que tuvo el son jarocho a partir del movimiento jaranero e incluso llegó a los Estados Unidos. Ahí está el ejemplo de los jarochicanos, que ahora pues hay un movimiento bastante importante en los Estados Unidos con el son jarocho que pues hay lugares en los Estados Unidos en que hay fandangos regularmente, hay talleres regularmente, todas las estrellas del son jarocho, con comillitas, van regularmente a dar clases, se presentan, etcétera. Han entrado a lo que en Estados Unidos le llaman el mainstream o la corriente principal, por ejemplo, las colaboraciones que hicieron algunos de nuestros soneros con Arturo Farril y su Big Band de allá, que ellos viven en Nueva York, pero que lo hicieron acá en el fandango fronterizo. Es decir, se ha creado toda una comunidad transnacional y sobre todo transcultural, ¿no? ¿Por qué? Porque el son jarocho ha sabido adaptarse, renovarse, reinventarse frente a las nuevas, digamos, formas de distribución de la música, de las nuevas formas de organización social, a todo, ¿no? Se creó un canon del son jarocho muy suelto, o sea, tampoco hay una regla que tengas que leer para entrarle al movimiento, pero sí hay un canon generalizado que habla del respeto de la tradición, el respeto de los viejos, las formas tradicionales de tocar el fandango, de hacer las cosas de la manera en que nos dicen los viejos, etcétera. Ese canon ahí está, aunque, pues como todo en la vida, no funciona perfectamente ni dicta
la mayoría de las cosas que están pasando. ¿Qué es lo que pasa con esta época de lo que significa ser jarocho o lo que significa tocar jarocho? Jarocho yo soy, señores, es un parte de un son de Lino Carrillo, que forma parte de la parte oscura, que paradójicamente es la que llamamos son blanco, del son jarocho, que es la que, según los cánones del movimiento, se vendió a la industria alrededor de los años 40, empezó desde los 30, pero en los 40 fue a la Ciudad de México y tuvo que participar en la industria, estuvo en el cine, estuvo en la radio, cuando empezaron a hacer grabaciones estuvieron ahí y crearon una vertiente diferente de son jarocho. El movimiento jaranero, pues básicamente los agarró como el malo de la película desde el principio, y entonces el movimiento jaranero decía, yo soy el verdadero son jarocho, ellos no son el son jarocho, yo no soy ellos, y ellos son algunos epítetos bastante, digamos, poco decentes que les dijeron, pero al final nosotros pensamos que son jarocho es todo. Sí hay diferencias claras con esta vertiente que le llamaron de muchas maneras charolera, marisquera, y que ahora pues medio se ha quedado con lo del son blanco, pero son parte de la tradición jarocha. El movimiento jaranero se conforma alrededor de los años 70, empieza primero como un movimiento de rescate. Ahora ya la palabra no les gusta a muchos porque ya no la necesitamos, ¿no? El son jarocho tiene muy buena salud, entonces no hay que rescatarlo. Pero en los 60s y 70s sí, había realmente un problema, realmente había que rescatarlo porque en todas las comunidades ya los viejos ya no tocaban, tenían ya arrumbada la jarana, a los jóvenes no les interesaba el son jarocho para nada. Las autoridades no sabían ni siquiera que era un fandango y mucho menos que si tenían que dar permiso o no, etcétera. Entonces, realmente el movimiento jaranero vino a rescatar esa parte del son jarocho que se nos había quedado en el campo sotaventino y que estaba languideciendo. Afortunadamente no desapareció, no murió, pero sí estaba en malas condiciones. Contrario a el son jarocho que se fue a México, que pues también estaba pasando por algún tipo de crisis, porque después de la primera etapa, que fue muy creativa, con gente como Lino Chávez o con Andrés Huesca, Mario Barradas, que hicieron así transformaciones y lograron crear un estilo totalmente diferente. Después, pues ya las siguientes generaciones nada más se dedicaban a copiar lo que se había grabado y hasta casi todos los versos los cantaban igualitos. Entonces las dos partes estaban medio en crisis, ¿no? Claro, los jarochos de blanco, los jarochos de la tradición que se fue a la Ciudad de México, cuando menos tenían trabajo, vivían de eso la mayoría, lo cual hizo que tuvieran mucha capacidad técnica porque pues, tocaban todos los días y vivían de eso. Entonces, realmente el nivel de los requintistas, de los arpistas, de los jaraneros fue bastante bueno técnicamente, ¿no? Tiene sus asegúnes, ya lo sabemos todos los miembros del movimiento, pero es parte del son jarocho. Este son, incluso algunos de los representantes del son blanco ahora le quieren llamar son clásico. Yo no estoy de acuerdo, pero ya no les gusta que les digan son blanco y mucho menos marisqueros o mucho menos charoleros, pero están retomando, están teniendo una nueva, como un nuevo respiro para su son, no solamente en la aceptación de la gente, sino también en el aspecto estético, es decir, en el valor musical y en el valor cultural. Ellos están retomando su tradición, que no es la misma que el son jarocho tradicional, o llamarle, tradicional siempre es una palabra medio conflictiva porque tendremos que responder tradicional para qué, en qué momento y en qué contexto, ¿no? Pero bueno, el son blanco desarrolló su propia tradición y ahora está retomando su tradición y está yéndose a lugares que antes no se había ido. Ya les hablábamos de los jarochilangos, de los jarochicanos, que han sabido retomar el asunto del son jarocho, pero también han sabido trabajarlo en el sentido de cómo, espérenme, ¿cómo voy el tiempo? Así, ya casi. En el sentido de renovarlo.
¿Por qué? Porque ahora el movimiento fandanguero ya es algo transnacional y transcultural, o sea, ya no podemos negar esa... Hay un movimiento que incluye a digamos, representantes del son jarocho tradicional. Hay todavía gente de campo que pues, toca el son jarocho como lo tocó toda su vida, como lo aprendió de sus abuelos, de sus bisabuelos, etcétera. Hay otros también campesinos, pero que se han incorporado al movimiento jaranero y ahora pues dan talleres y ya tienen su página de Facebook y esas cosas, ¿no? Pero también están los miembros tal cual del movimiento jaranero, que son básicamente jóvenes urbanos que se acercan al son jarocho desde fuera, o sea, desde una tradición que no es de ellos. Aún los que han vivido ahí en el Sotavento, en algún momento hubo un rompimiento con la tradición y ahora regresan desde fuera y la redescubren. Y por lo tanto lo redefinen, lo reinventan y lo utilizan para sus propios digamos, objetivos, ¿no? ¿Por qué ahora el fandango se ha vuelto un constructor de comunidad? Siempre lo fue, pero ahora este es quizás su factor más importante. Se han creado comunidades en Los Ángeles, se han creado comunidades en la Ciudad de México, se han creado comunidades en todos lados, en París, hay ya un encuentro de jaraneros que se ha llevado año por allá, y hay jaraneros en Austria, hay jaraneros en un montón de lados que han creado una comunidad a partir del son jarocho por varias de las cosas que ya decía Alfredo, ¿no? Porque es un lugar abierto, tradicionalmente todo mundo puede participar. Yo he visto personalmente gente que tomó un taller a las 6 de la tarde, se aprendió 3 acordes y a las 10 de la noche ya está en el fandango, ¿no? Así, esa curva de aprendizaje es muy rápida. Uno puede participar, claro, te vas a equivocar y entonces mejor que te pongas allá muy atrás de los músicos en el fandango, si no te van a regañar, pero puedes participar. Y que esa es un poco la idea, esa es la apertura del fandango que ha hecho que nuestra música se camine por todos lados. Pero inevitablemente esto lleva a fusiones, ¿no? ¿Por qué? Una, porque ahora tenemos mucho mayor posibilidad de conocer músicas de otros mundos, de otros países, de otras culturas, etcétera. Los muchachos pues, están ahí nada más con el dedo gordo picándole y encuentran jazz, encuentran rock, encuentran lo que sea, nada más buscando en el teléfono, y entonces era inevitable. Además, bueno, nosotros los chavorrucos, bueno, los bastante rucos, sabemos que los muchachos no nos van a pedir permiso para hacer fusiones, ¿no? Entonces de repente uno oye Luna Negra que suena a reggae, o oye a los sones que suenan así medio flamencos, algunos otros medio jazzísticos, otros pop, etcétera. Hay gente haciendo rap con el son jarocho, pero es inevitable, pero sobre todo yo no creo que sea un cáncer como los puristas quieren hacerlo pasar, sino que es una de las maneras de demostrar que el son jarocho está vivo, está funcionando, está caminando, está siendo absorbido por mucha gente que antes no lo tenía como cultura propia, sino que ha llegado a otros lugares precisamente por este carácter abierto, por este carácter hacia afuera que tiene la cultura jarocha en general y el fandango en particular, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones han aparecido y han llegado afortunadamente a cambiar las cosas, a recuperar cosas del pasado. Sí hay una cierta veneración por cómo se hicieron las cosas en el pasado, pero todo tiene que reinventarse, todo tiene que recuperarse. Y ahora no hay maneras de aprender a la manera usual, que pues era, me acuerdo, mencionaron a Nazarina Palafox, que decía que cuando fue a aprender con don Julián Cruz a Alvarado, dice, no, pues es que yo le hacía los mandados, pero no porque tocara más, sino literalmente le hacía los mandados. Vete por una cerveza, güera, vete por esto, güera. Y así, pues ella, con tal de aprender, se pegó a él y aprendió, ¿no? Aprendió lo que él podía ofrecerle. Así era tradicionalmente, pero ahora tenemos multitud de
de maneras de aprender, ¿no? Los talleres han sido uno de los más importantes, pero también ahora podemos oír en YouTube, las mismas grabaciones son maestros, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer y muchas maneras en las que alguien interesado en el son jarocho puede entrar, porque además ahora el son jarocho se ha vuelto pues un ente todavía mucho más complejo de lo que era a mediados o finales del siglo XX y se ha convertido en pues en todo un organismo completo que incluye, pues obviamente, sotaventinos de la vieja guardia y de la nueva, jarochilangos, jarochicanos, gentes de los otros estados, europeos, anglos, en el mejor sentido de la palabra, que han visto en el son jarocho algo que los conquistó y los lleva. Todavía hay grupos en Estados Unidos que ya tienen 30, 40 años tocando son jarocho. El son jarocho se conoce en los Estados Unidos desde los años 30 y se ha creado toda una nueva tradición de hacer el son jarocho, que sí suena diferente, que sí tiene algunas cosas que a lo mejor los puristas pues tendrían que torcer la boca cuando lo escuchen. Sí hay veces en que uno dice, ay no, pues así no se rimaba, así no esto, así lo otro, pero solo demuestra que es una tradición viva, que está caminando, que está funcionando y que está pues viva. Esa es básicamente la palabra con la que quisiéramos cerrar esta participación. Muchas gracias. Me eché mis 20 minutos, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Rafa. Sigue entonces el maestro Andrés Bernardo Moreno Nájera. Bueno, mientras les leo su reseña y el título de su ponencia, se llama El son campesino y su interacción con la sociedad. El maestro Andrés es maestro de educación básica, tiene 65 años y desde los 18 años se desenvolvió en el mundo de la música. Aprendió con músicos viejos en algunos velorios y de ellos aprendió dones viejos en desuso y las ejecuciones para los momentos de dolor. Se sintió atraído por la narrativa de los viejos campesinos. Junto a ellos formó un grupo de música tradicional campesina llamado Cultivadores del Son. A través de un proyecto se logró registrar la música de los Juanitos, música propia de la región de los Tuxtlas. Por favor, Andrés, adelante. Buenas tardes y saludos a Rafael y a todos los que nos escuchan. La región de los Tuxtlas es un asentamiento de la etnia náhuatl Pipil y de los 4 municipios que conforman, San Andrés es la que es menos mestiza. En sus comunidades aún podemos ver vestigios de la lengua, de la gastronomía, muy poco de la ropa, sus expresiones literarias, cómo hace la gente sus versos a través de las coplas, la instrumentación de sus instrumentos, las afinaciones de sus instrumentos, ese mundo, la forma de ver el mundo, la cosmovisión que se traslada precisamente a la fiesta de la música, que se traslada al baile, que se traslada a la conservación de los instrumentos y al cuidado de los mismos. Dentro de los usos y costumbres de cada lugar, los músicos de la región cumplían un rol para con su comunidad. Aún lo siguen haciendo en menor proporción. Y esa era una actividad que no tenía un pago, pero que era recompensada por la población misma de otras maneras. Por esta razón, existieron familias enteras de músicos o jaraneros que se transmitían los conocimientos de generación en generación en nuestro pueblo. Y muy inventados en la región fueron los hermanos Quino, los hermanos Mistega, los Cágale, así, muchos grupos que tocaban porque dentro de esta actividad a donde iban a tocar, la gente era muy generosa y siempre los proveían de alimentos y, por qué no decirlo,
también de productos como los huevos, los plátanos, o lo que pudiera dar la familia. Nuestra música étnica conserva raíces ancestrales de esta sociedad tustleca. Como decíamos, la instrumentación que se usaba hoy, no podemos decir lo mismo porque prácticamente la instrumentación ha cambiado en los últimos años, pero podemos ver todavía en algunas localidades de rumbo al llano instrumentos con los brazos muy cortos, con 9 o 10 trastes, con 10 cuerdas. Podemos ver que también emplean afinaciones diferentes en una tocada, por el chinalteco, la media bandola, variación, mayor, menor, mayor obligado, menor obligado, que son las afinaciones que en la región se emplean. Y además, los motivos para su ejecución. Siempre hubo un motivo para poderse ejecutar la música. No solamente fue el huapango, sino nuestra música cumplía otras funciones dentro de cada comunidad, cosa que en la actualidad se reduce a, pues podemos decir que a un 30%. En primer término, cuando morían los niños en la región, era costumbre de los músicos acudir. No había que invitarlos, no había que convocarlos. La sola muerte convocaba a las personas y los músicos sabían que esa era su responsabilidad para con la comunidad. Le tocaban desde que llegaban se ponían a tocar, no dejaban al niño sin música. Unos músicos iban, otros músicos regresaban, y así se estaba todo el tiempo. Cuando eran los 7 días, entonces se volvía a tocar y se le tocaba a los niños porque decían los ancianos que no habían tenido la oportunidad de poderse divertir. Pero las mujeres cantadoras de los velorios y que también hacen presencia en esta actividad, decían que a los niños había que despedirlos con música porque en el otro mundo los ángeles los recibirían con música y para que estuvieran contentos. Después de haberles tocado y haber cumplido con lo que era sepultarlo, venía el septenario. A los niños no se les hace novenario, se les hace 7 días o media velada, y de la misma manera llegaban los músicos a cumplir con su función. Mientras dentro de la casa la gente se llevaba a cabo el ritual de levantamiento de la cruz. Afuera, en algún rinconcito del patio, los músicos tocaban sus sones. Cabe decir que aquí la música se tocaba en pausado. Prácticamente no se cantaba. Se tocaba en pausado. Esto es muy lento. Y los sones más comunes escuchados en los velorios de los angelitos, pues era los enanitos, el trompito, el huerfanito, y se podía tocar cualquier otro son, siempre y cuando fuera en forma pausada. Al otro día, después de levantar la cruz, llegaban los familiares y los músicos temprano, antes de la salida del sol.
y se recogía la cruz, las flores que se iban a llevar al panteón y coronitas de flores que se le hacían a los niños. Y así temprano, antes de salir el sol, se encaminaban al panteón con la música para depositar la cruz, las flores, y sobre los pies de la tumba del angelito se ponía las florecitas. A hoy sigue siendo esta parte costumbre todavía de muchas comunidades y también se emplea para la gente adulta, que cuando hay un levantamiento de cruz, van los músicos a la casa de los padrinos, el que va a levantar la cruz, y de ahí se lleva a la casa del difunto cargando la cruz con los músicos. Eso es una costumbre que se sigue conservando. Lo de los niños, pues prácticamente ha quedado solamente en el recuerdo. Son raros los casos en que hemos ido a ayudar, a apoyar en este sentido, porque por muchas cuestiones dejó de hacerse. Pero en los adultos se sigue haciendo, se sigue levantando en el novenario de la cruz, se sigue yendo a tocar, a acompañar al acarreo de la cruz, y pues es una procesión donde por delante va el sahumerio para sahumar durante todo el trayecto el paso de la cruz. Detrás del sahumerio van los padrinos cargando la cruz, y después van las rezadoras, las cantadoras de alabanza y las que contestan. Después los músicos, y atrás de ellos va el resto de la comunidad, todos llevando en la mano una vela o veladora encendida y cargando todo aquello que permita solidarizarse con los familiares del difunto. Esto es, llevan pan, llevan café, azúcar, todo lo que la familia necesite. Otro de los puntos importantes que tiene el son con la música son los velorios de santos. Esto se sigue realizando durante todo el año. Hoy ya no son muy frecuentes porque la vida está muy cara y un velorio necesita mucho dinero, muchos recursos para poder atender a toda la gente que acompaña el velorio. Estos eventos se pueden realizar por razones diversas. Algunos se hacen, la mayor parte, por cabos de año. Otros se hacen porque están pagando alguna promesa humana y otros porque tienen el gusto de hacerlo. Siempre es a través de las imágenes religiosas, que las más comunes en nuestra región son la Virgen de los Remedios, la Virgen del Manguito, que también es Virgen de los Remedios, pero que la gente así la conoce como la Virgen del Manguito, el Santo Niño de Atocha, San Pedro, San Francisco, San Miguel, San Juan, San Andrés y la Virgen de Guadalupe. Era también costumbre de la gente de los ranchos y de los barrios de mi pueblo casarlos, esto es unir, ir a traer a la Virgen de los Remedios y traer un santo y llevar a los dos juntos, o reencontrarlos, llevar varios santos presentes en un mismo velorio. En este acontecimiento, a diferencia de la música en lo que es los velorios de angelitos, de los decesos, que es música en pausado, aquí la música es alegre, suena un poquito más festiva, se toca más abreviada. Las imágenes religiosas se van recogiendo en sus santuarios y lo acompañan
los caseros, que son los que organizan el velorio, los vecinos, los familiares y todo el pueblo que quiera ir. Y pues son contingentes grandes de 100, de 200, de 300 personas, las que van a un velorio. Y pues cuando van a traerla, eh, ya se hace una misa, un rezo antes de sacar de su santuario las imágenes, y la van a sacar solamente los caseros. Son los que sacan a la imagen, mientras en el patio los músicos pueden estar tocando. Cuando se inicia la procesión, el cuetero va por delante, le sigue la gente del saumerio, que va sahumando toda la calle al paso de las imágenes religiosas. Después los que van cargando con mecapale las cajas, los nichos donde van las imágenes religiosas, las cantadoras, las que contestan, los músicos y el resto del pueblo. Los sones ejecutados aquí son múltiples. Son los que diga el guitarrero, los que ejecuta el guitarrero, porque los guitarreros son los que llevan la voz cantante. Y los que ellos arranquen, con ellos siguen. Los instrumentos también son diversos y podemos encontrar muchos tipos de jaranas por su tamaño, de requintitos, un cuarto de requinto, medio requinto, requintos enteros, jaranas primeras, segundas, terceras, tercerolas y guitarras grandes, guitarras requinto, violines, todo lo que un músico pueda llevar y acompañar. También las afinaciones son diferentes. La afinación la va a poner el grupo que llega al santuario. Los primeros que llegan al santuario son los que van a elegir la afinación y sobre eso se van afinando todos, ¿sí? Si llega alguien de los músicos que trae su afinador, pues ellos ponen la afinación ya estandarizada y no hay problema, los viejos campesinos se afinan ahí. Pero si llegan algunos campesinos y ponen el tono, todos los que lleguen, pues se ponen a ese tono. ¿Sí? Los sones aquí son larguísimos. Con un son se puede avanzar en el camino varios kilómetros, son muy largos. Y claro que cansa, pero unos músicos descansan y otros entran al relevo. Y así se está durante todo el camino para no dejar sin música la procesión. Cuando hay razones para descansar, lo indica el guitarrero. El guitarrero para, se da unos minutitos y arranca con un nuevo son. Era un gusto de la gente de muchas partes del llano y de aquí, de nuestra región tiene llano. Quiero aclarar que nuestra región tiene llano, tiene costa y estamos en la sierra. Y era costumbre de las comunidades del llano, empezando desde Laurel, Río Tuxtla, de ahí hasta la parte del llano que comprende a Rodríguez Clara y Guayapan de Ocampo, que cuando se llevaba una imagen religiosa, cuando se iba a realizar el velorio, antes de entrar, de poner a la Virgen en el altar, se paraba frente a la tarima y entonces los primeros sones, el primer son, el primer baile, lo hacían los caseros. Sí, los dueños, los que estaban brindando el velorio, eran los primeros en pasar, eran los primeros en amenizar. De ahí que bailaban todos los caseros, todos los familiares, se depositaba ya a la imagen en su altar, el cual había sido hecho con antelación. Los músicos cercanos regresaban, regresan a sus hogares. Los que vienen de otras comunidades lejanas se quedan ahí y entre rato y rato tocan y descansa hasta que llega la tarde.
Ya cuando la tarde empieza a caer, llegan otros músicos, llegan los familiares, los vecinos, llega el pueblo, y ahí entonces empiezan los rezos. Por un lado, en el lado del altar, la gente reza, canta, llora ante el recuerdo de la persona a la que está dedicado ese velorio, si es un cabo de año. Y por otro lado está la tarima en otro rinconcito del patio o en la calle se pone la tarima donde la gente baila, la gente canta, la gente toca y está alegre. Y en ese sentido, las cantadoras pueden ir alternando un rato rezando y llorando y otro rato yendo a bailar, yendo a tocar. Y así se transcurre toda la noche hasta llegar el otro día. Si es el velorio de un día, pues al otro día, temprano, antes de la salida del sol, hay que llevar a la imagen a su altar o a las imágenes a sus altares. Pero pues hay gente que hace el velorio por 2 días, por 3 días. Ya hace algunos meses hubo un velorio que demoró prácticamente una semana. Es importante destacar que los caseros, durante todo el tiempo que esté la imagen religiosa, durante todo el tiempo que se esté desarrollando el velorio, le van a brindar comida y bebida a todos los que llegan. Pero los músicos, en este sentido, los músicos tienen un lugar privilegiado, son los músicos prácticamente los únicos que pasan a la mesa, que son invitados a la mesa, que pueden repetir comida, que pueden darle lo que necesitan. También era costumbre de los músicos que cuando los llamaban a la mesa, que se servía una comida que se llama tatavigillayo, cuando se servía, mientras las mujeres estaban sirviéndole los alimentos en tacualones, los músicos se ponían a tocar un son como agradecimiento a la comida que se les estaba brindando en ese momento. También otra de las formas importantes que es la música es en las bodas. Hoy es muy raro ya dentro de las comunidades el uso de los músicos en las bodas. Es muy raro, pero antiguamente los músicos acompañaban a las personas que se iban a casar. Muchas veces eran desde el pedimento, con los embajadores, con toda la gente involucrada, ¿no? Pero lo más común era acompañar a los novios hasta la iglesia. Y también, como en las comunidades no había templos, pues los que se iban a casar tenían que viajar de su comunidad hasta San Andrés y lo hacían tocando hasta las puertas de la iglesia. Terminando toda la ceremonia que se hacía dentro de la iglesia, ahora los recién casados regresaban a su comunidad. Y durante la ida y el regreso, los músicos ejecutaban todos los sones que podían. Y así llegaban hasta llegar a el lugar en donde se iba a celebrar la fiesta. Una vez que llegaban a los músicos a la casa de los recién casados o de los padres de los recién casados, por un lado se ponía la mesa de banquetes con los recién casados, los padres, padrinos y embajadores. Y por otro lado las mesas de los invitados, y se ponía en el centro cubetas con pinole
y tacualones con tatabiguillayo para que todo el mundo comiera. Y hasta la mesa de los banquetes llegaba el cantador, quien en mexicano le daba consejos a los recién casados. Eso era algo importante. Nada más para recordarle que le queda 1 minuto y medio. Ahorita terminamos. Me Bueno, vamos a terminar con lo que era el son de desenojo. Había un son que se le llamaba son de desenojo o son del fandanguito. Y este son no se ejecutaba todo el tiempo. Se ejecutaba solamente cuando alguna persona de la comunidad lo requería. Durante el guapango llegaban las mujeres y los bailadores, y cuando el guapango estaba en su mero punto, se subía el cantador para invitar a la dama a que subiera a la tarima, porque el son iba dedicado para ella. Entonces el novio, el esposo que estaba disgustado, le ponía el sombrero, la galeaba, y después de galearla empezaba el son. Lo importante aquí era el cantador, porque era el cantador quien debía elegir las coplas o las décimas más importantes para reconciliar a esa pareja enojada. Si lo lograba, recibía como recompensa una gaseosa o una cerveza y el elogio de la gente presente. Si no lo hacía, también tenía los comentarios negativos de la población. Y bueno, ya para concluir, el son también permitía a muchos jóvenes pedir permiso para cantar coplas a la dama que le gustaba. Son piezas o versos de enamorar, pero también había quien pedía permiso para cantar coplas de desamor. Y hasta aquí mi plática. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. No es un recordatorio, las preguntas se harán al final de las 3 ponencias. Daremos un tiempo de media hora para hacer sus preguntas. Y seguiría Melba Ali Velázquez Mabarak Sonderegger con el título de Mujeres en la lírica jarocha contemporánea. Les voy a leer su reseña. Melba Sonderegger es doctora en Ciencias Sociales en la Universidad Veracruzana con el proyecto de investigación Mujeres en la lírica jarocha contemporánea. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Federal de Integragao Latinoamericana y licenciada en la Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado en el área editorial de la Secretaría de Educación de Veracruz, como docente en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y en la Sociedad General de Escritores de México y como traductora de IRISC. Es integrante del grupo Son Jarocho Meturnali, así como el grupo Son Ellas, un proyecto de reivindicación de las mujeres en la música, la lírica, el baile y la construcción de instrumentos en el son jarocho. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes hoy es parte de una investigación en curso que lleva el mismo título, Mujeres en la lírica jarocho contemporánea. Y quiero empezar con una nota explicatoria, aclaratoria. Bueno, la razón por la cual la investigación se enfoca en la lírica jarocha y no en el son jarocho es justamente por una observación que me realizó hace algunos años el doctor Rafael Figueroa, aquí presente, sobre cómo el fenómeno de mujeres versadoras que yo he estado observando va más allá del espacio tradicional del fandango, es algo de lo que hablaré más adelante, y también era un fenómeno que no se restringía a lo que entendemos como el repertorio del son jarocho, sino que también se extendía a otras manifestaciones líricas independientes. Bueno, estas también están estrechamente ligadas a la música de jaranas y todo su imaginario. Entonces, precisamente al hablar de mujeres en la lírica jarocha contemporánea, me permite enfocarme en el aspecto discursivo, el poder de la palabra y las disputas que en ella se encuentran. El punto de partida, la premisa, es que tradicionalmente la versada del son jarocho, o sea,
este repertorio tradicional que se transmite de forma oral y ahora también de forma escrita. Este repertorio tradicional está enunciado desde un horizonte de expresión masculino y heterosexual. La voz poética parte de una figura masculina que canta al paisaje, a los animales, que habla sobre temas religiosos, sobre conflictos cotidianos, sobre el amor, sobre el desamor, y también habla sobre la figura femenina, que puede estar representada por una mujer o por un ente antropomorfo femenino, ¿no? Entonces, la mujer no es el sujeto de la enunciación. Cuando aparece, es el objeto sobre el cual se enuncia. No obstante, en tiempos recientes, y me refiero a las últimas 2 décadas, ha tenido mayor visibilidad en las últimas 2 décadas, pero vamos a encontrar casos previos de mujeres transgresoras que lo hicieron antes. Algunas soneras, versadoras y decimistas tomaron conciencia de la falta de representatividad. Poco a poco emergieron, primero de forma aislada y posteriormente en organización de colectividades, iniciativas a incentivar la creación de una versada nueva, una versada de mujeres. Ahora, algo que quisiera aclarar es que si bien la participación de las mujeres en la lírica jarocha es un fenómeno que en la actualidad ha ganado una mayor visibilidad, en la investigación he elaborado un capítulo con antecedentes del fenómeno, donde rastreo desde el siglo XVIII procesos inquisitorios del Santo Oficio, en donde aparecen casos de mujeres que eran denunciadas por enunciar sones prohibidos. Sones que eran prohibidos precisamente porque estaban hablando de situaciones eróticas o que hacían burla de personajes eclesiásticos, ¿no? Como el caso del muy conocido son de El Chuchumbé, que existe el registro de coplas que evidencian gramatical o temáticamente una voz enunciativa femenina, para decirlo llanamente, versos de mujeres. En la actualidad, desgraciadamente, no se cantan ni se conocen. Los versos masculinos que aparecen en los registros inquisitorios y se recuperaron, los podemos escuchar en los fandangos o en las versiones que han grabado distintos grupos de son jarocho. Pero los versos femeninos no corrieron con esta suerte. Hasta 2021, que Ana Sarina Palafox graba en su voz estos versos de mujeres, acompañándose con jarana y arpa que ella misma toca. Tenemos también el caso del son de los panaderos. Según consta la investigación del Santo Oficio, es un son de autoría femenina. Fue una mujer la que lo creó. De hecho, en las actas dicen que fue un demonio en forma de mujer que dejó esa mala semilla sembrada. Con el son de los panaderos sucedió lo mismo que con el chuchumbé. Los versos donde se enuncia la voz poética femenina desaparecieron. La versión que se canta en la actualidad del son de los panaderos habla de la panadera, describe su baile, pero la panadera nunca habla. Pero tengo otros ejemplos más de registros donde aparecen cantando sones, como por ejemplo hay una querella en contra de doña Manuela Pérez de Lebrón y Cortés, que para más señas era la mamá de Antonia López de Santa Ana, sobre la que se le hicieron querellas por haber cantado versos de un son profano en un baile de salón, ¿no? Y bueno, a lo largo del siglo XIX y siglo XX van a aparecer relatos de viajeros y de cronistas donde se encuentran testimonios de que hay mujeres versadoras y cantadoras que tocan instrumentos, pero bueno, ya no me voy a detener más en esos ejemplos porque este es únicamente un capítulo de antecedentes, ¿no? Bueno, que demuestra que las mujeres versadoras que tocan instrumentos y cantan sones no es un fenómeno exclusivamente moderno. Por supuesto, en comparación con la versada masculina, la presencia de la voz enunciativa femenina en la lírica jarocha resulta más una excepción, no la norma. Registros, crónicas y testimonios mencionados son muestra de la marginal participación de mujeres como sujeto enunciador, debido a las restricciones de los roles de género ejercidos sobre ellas. La literatura antropológica y sociológica no ha pasado desapercibido el machismo imperante en las comunidades veracruzanas, por mencionar unos ejemplos, Barahona en el 2013, Oseguera en 1998, Gómez en 2019. Lo cual explica la situación de subordinación y sujeción de las mujeres ante los hombres, incluso la dificultad que han tenido algunas mujeres para asistir al fandango, como no fuera con la autorización de los padres o maridos. Bajo modelos patriarcales, en los fandangos de antaño, las mujeres no solían tocar instrumentos ni cantar versos. La división del trabajo por roles de género las constreñía a las labores domésticas de los preparativos previos,
Durante el fandango, su papel se concentraba en la tarima como bailadores. Interesante esta relación de documentos es que se revela sí había algunas figuras femeninas, más de las veces que quedaron en el anonimato, que a pesar de las prohibiciones o los usos y costumbres y los valores morales que las impelen a una posición sumisa, sobria, modesta y silente, transgredieron ese deber ser, hicieron uso de la versada como modo de expresión en los espacios de socialización de la lírica. Ahora vamos a hacer un salto grande hacia los inicios del siglo XX. La efervescencia social, el clima bélico y la inestabilidad político-económica durante el periodo revolucionario provocó que el sotavento veracruzano comenzara a perder su proclividad hacia la fiesta. El son jarocho y el fandango pasaron de ser actividades prósperas de recreación a prácticas marginales, habilitadas y cada vez menos comunes. Al terminar la lucha armada revolucionaria, se hizo evidente la necesidad inmediata de la reconstrucción nacional. El país se encontraba fraccionado, con severa desigualdad económica y social. La única forma de gobernarlo era procurar su unificación. Para ello se construyó un proyecto de Estado-Nación, cuyo discurso estaba centrado en un arquetipo mexicano protagonizado por el mestizaje racial y cultural, cuya cohesión, se pensaba, eliminaría los conflictos sociales. Este contexto es que el son jarocho abandona su raíz comunitaria en el fandango y irrumpe en los escenarios de las principales ciudades a manera de espectáculo, dando su estructura libre de son, una más apta para el nuevo público urbano. Mientras esta manifestación del son se encontraba en las urbes en forma de espectáculo, el son jarocho campesino languidecía sin la dinámica social de antaño en torno al fandango. Esta situación empezaría a cambiar a finales de la década de los 70 con el surgimiento del movimiento jaranero. Bueno, fue un proceso de revitalización del son jarocho y su fandango a través de la investigación, registros, promoción cultural y la implementación de talleres para crear generaciones de relevo, buscaba retornar a la práctica del son jarocho y su fiesta. Poco me voy a detener más respecto al movimiento jaranero porque, bueno, ya escuchamos las ponencias anteriores. Alrededor de la década de 1960 y 70, se puede empezar a datar un cambio en el paradigma de los géneros. Los movimientos de liberación femenina de los países industrializados, o lo que también se llamó la segunda ola feminista, cuestionaron los roles sociales asignados por el género, así como la desigual distribución del trabajo, denunciaron múltiples injusticias del patriarcado sufridas por las mujeres y avaladas por el status quo, aunque de forma inequitativa en las distintas regiones del país, siendo las regiones rurales los principales bastiones de la cultura patriarcal. Una de las consecuencias de los movimientos feministas fue la conquista de espacios en la matrícula de educación superior, lo que les permitió una apertura a nuevas ideas y la inquietud por ocupar espacios que antiguamente eran exclusivamente masculinos. Es en esta coyuntura histórica, en la década de 1970, que comienza a operar justo el movimiento jaranero. Los talleres fueron impartidos al público en general, por lo que algunas mujeres, muy pocas al principio, comienzan a participar en otros ámbitos, además del baile zapateado. Claudia Cao Romero, por ejemplo, narra en su texto De sones, familias y velorios su iniciación como música y bailadora en el son jarocho gracias a los talleres de mono blanco en la sede del Instituto Veracruzano de Cultura en el puerto de Veracruz. Daniela Meléndez es otra versadora y decimista que comienza su aprendizaje formal en la lírica en los talleres realizados en aquella época. A pesar del gran progreso que representó el hecho de que las mujeres pudieran tocar los instrumentos y entonar la versada, la lírica jarocha continuó desarrollándose dentro de un horizonte de expresión masculino, puesto que en este momento inicial de revitalización del fandango, el repertorio utilizado para la música fueron los versos sabidos, es decir, aquellos versos memorizados y transmitidos generacionalmente que partían desde el horizonte androcéntrico. Con el paso de los años, algunas mujeres, la mayoría de ellas, por cierto, nacidas, radicadas en espacios urbanos, tuvieron acceso a algún nivel de educación formal, universitario, y que pertenecen al estrato económico medio, comenzaron a cuestionar los roles de género en los espacios de socialización de la lírica jarocha. Toman conciencia de la falta de representatividad del discurso de mujeres en la versada tradicional, y así surgen iniciativas de mujeres para incentivar la creación de versada jarocha con perspectiva de género. Y la lírica jarocha hasta ahora ha sido fundamentalmente un discurso unívoco
parte de una subjetividad androcéntrica heterosexual, esta versada nueva aboga por una apertura en el horizonte expresivo. Da voz a las figuras que siempre han estado ahí presentes, ya sea danzando sobre la tarima o que organizaban las labores domésticas alrededor de los espacios sociales de socialización de la versada, pero que como de costumbre habían sido invisibilizadas. Uno de los proyectos generados a partir de esta voluntad creativa fueron 6 ediciones del Encuentro Nacional de Mujeres Jaraneras, Decimeras y Bailadoras del 2003 al 2009, realizadas en Coatzacoalcos, Veracruz. Este evento fue pensado como una plataforma de expresión sobre el escenario de la lírica, música y danza jarochas, así como para hacer figurar a las mujeres como protagonistas, a fin de resarcir la poca visibilidad de los personajes femeninos en el son jarocho. A pesar de estar centrado en el protagonismo femenino, su intención no era la exclusión de los varones, por lo que en los fandangos, al final de las jornadas, buscaba la participación de ambos géneros. En 2021 se realiza en Orduña, Coatepec, un encuentro de soneras en donde participaron versadoras, soneras y grupos de son jarocho de mujeres o mixtos, porque bueno, el requisito era únicamente que hubiera por lo menos una mujer en el grupo. Para también visibilizar la participación femenina en torno a la lírica jarocha. En el terreno de la décima, en 2003, se realizó una labor de compilación de lírica de mujeres en el libro titulado La mujer en la décima, en la cual participaron 32 decimistas. Asimismo, en 2004 y 2005 se lanzaron 2 CDs titulados Las meras decimeras, las grabaciones en voz 18 mujeres decimistas y con fondos musicales de jarana y requinto. En la última década vemos también el surgimiento de numerosos grupos de son jarocho de mujeres, que algunos aún continúan, otros ya se disolvieron, como Flor de Café, Flor de Tamarindo, Cantana, Las Morenas, Soneras de Huilango, Vendaval, Jarasca, La Surada, Tonellas, Flor de Viento, entre muchos otros. Reclaman espacios para expresar una versada propia, que dialogue, complemente y discuta los discursos androcéntricos de la versada tradicional. Asimismo, se pueden mencionar las 3 ediciones del Fandango Feminista que se realizaron en 2016, 2017 y 2019. Se formuló como un espacio no separatista, pero donde priorizara la participación de las mujeres y las disidencias sexogenéricas de la comunidad fandanguera en general. En estos eventos se invitaba a tomar conciencia de las dinámicas machistas en el fandango y en particular del discurso que se expresaba en la versada, evitando replicar imaginarios violentos o cosificadores. Estas iniciativas permiten la creación de nuevos horizontes discursivos, la enunciación del yo, que emancipe a las mujeres del discurso de perspectiva androcéntrica y que afirme subjetividades distintas y una configuración del mundo más inclusiva. La investigación que estoy desarrollando pretende rastrear las condiciones sociales de producción del proceso mediante el cual las mujeres han construido su propio discurso en la lírica jarocha contemporánea para poner de relieve las dinámicas patriarcales en los entornos de socialización de la versada, alrededor de los cuales es producido su discurso. Por otro lado, se pretende comprender cómo su experiencia vital a partir de la organización social de los géneros ha permitido que reciban, interpreten y reproduzcan discursos los que subyacen relaciones de poder desiguales, pero que también a través de mecanismos críticos los hayan cuestionado y proyectado discursos propios. La investigación se enfoca en los aspectos diacrónicos del fenómeno, que bueno, se estudia a través del análisis documental en fuentes bibliográficas, archivos sonoros y microfilm, así como en los aspectos sincrónicos del fenómeno, que se estudia a través de la observación participante, recopilación de información en fuentes primarias a través de entrevistas semidirigidas. También se hace un análisis crítico del discurso sobre la selección y transcripción de la versada de mujeres que he encontrado en soportes audiovisuales, plataformas virtuales, TDs, tecnologías, etc. Y para ello utilizo el software Atlas T. En el marco teórico se articula la categoría analítica de género, bueno, en la reflexión de múltiples teóricas y pensadoras, y cómo se interrelaciona con el patriarcado, también el rol de lo discursivo y su incidencia en lo social, el concepto burdiano de violencia simbólica, el discernimiento de Rita Segato sobre las estrategias mediante las cuales se consolida socialmente la violencia simbólica, también nociones de hegemonía y contrahegemonía, las dinámicas entre lo residual y lo emergente de Raymond Williams,
Bueno, esta articulación conceptual nos ayuda a explicar los mecanismos patriarcales en las relaciones de poder que surgen en la práctica de la lírica jarocha tradicional y desarrollar el análisis discursivo en la lírica contemporánea de mujeres. Emerge de la necesidad de posicionar a las mujeres en el campo de la disputa por la palabra y el poder simbólico. Bueno, aquí traigo muy rápido para concluir un mapa conceptual en donde se resumen algunos de los resultados arrojados en las entrevistas con las informantes. Entonces, por un lado tenemos lo que nos revelan respecto a sus vivencias sociales. Y por el otro lado tenemos lo que manifiesta su producción lírica, ¿no? Respecto a su vivencia social, pues uno de los temas que aparece de relieve es el rol que tiene la pertenencia a las familias del son. Algunas de las informantes comentan que el provenir de alguna familia del son, ¿no?, funciona como una especie de capital simbólico que permite una facilidad en la validación de su trabajo creativo, ¿no? También observan androcentrismo presente en los entornos de socialización de la versada. Y bueno, en las entrevistas se revelan casos de violencia simbólica, violencia económica, violencia sexual, entre otros tipos de violencias. Esto se relaciona también con los roles de género tradicionales que operan con mayor fuerza en entornos rurales, pero que también se van a encontrar presentes en los espacios urbanos en los que ellas circulan. Esto se va a ver reflejado precisamente en su producción lírica, donde vemos que algunos versos abordan una denuncia social respecto a estas relaciones de poder. También mucha de la versada que producen contiene una crítica a las representaciones tradicionales del amor romántico, especialmente en aquellas en donde la mujer se ve cosificada, donde es el objeto de deseo y no el sujeto deseante. Entonces encontramos en la nueva lírica versos que precisamente revierten esta noción del amor, que está basado en premisas como la posesión del otro, la dependencia emocional, los celos, etc., ¿no? Otra de las grandes revelaciones que arroja la investigación es que muchas de ellas declaran que el fandango no es, por lo menos para ellas, el espacio preferido para la difusión de su trabajo creativo, lo cual rompe precisamente con esta noción de que el fandango es el espacio comunitario por excelencia, en donde se socializa el son jarocho. Lo que se comenta en las entrevistas es que los fandangos no suelen ser escuchadas, muchas veces no les contestan los versos que pregonan, a veces hay burlas, así que, por supuesto, siguen participando de este espacio festivo, pero prefieren manifestar su versada en otras plataformas de difusión, como libros, hacer sus conciertos a través de redes sociales, a través de discos, a través de plataformas de streaming, etc. Es decir, hacer comunidad, sí, en el fandango, pero además en otros espacios fuera. Bueno, voy a cortar aquí para no extenderme más con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melba. Bueno, daremos inicio a la etapa de preguntas. Y primero, bueno, vamos a ir en orden de los ponentes. El primero sería Rafael. Aquí en el chat tengo una con, bueno, quiere ser anónimo y le pregunta, ¿existe o ha existido entonces algún tipo de apropiación cultural en el son jarocho? Pues sí, o sea, claro, evidentemente lo que tendríamos que discutir es qué pensamos que es apropiación cultural, pues, ¿no? Porque de alguna manera el uso del latín vulgar en la península ibérica es una apropiación cultural, pero de ahí nació el español. Entonces, yo no trato tan mal al concepto de apropiación cultural, creo que es un proceso natural que se va dando, ¿no? Sí hay algunos procesos de apropiación cultural que pueden ser dañinos, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de derechos de autor, que sí hay, sí no se vale. Pero en cuanto al proceso natural en que una cultura toma prestado de otra y recupera cosas, eso yo nunca lo he visto como un problema, ¿no? Es un proceso natural. Entonces sí ha habido procesos de apropiación cultural,
Sí, por ejemplo, hay gringos tocando son jarocho, pero yo no lo veo como un problema, al contrario, yo lo veo como de aquí para allá estamos llegando a lugares en que no habíamos llegado antes. Entonces, pues la respuesta es sí, pero no es tan mal. Muchísimas gracias, Rafa. Las siguientes preguntas son para Andrés. La primera, igual, anónima. ¿Qué sones se tocaban en las bodas? ¿Eran algunos en específicos? Voy a leer la siguiente. ¿A qué se refiere con galear a la novia? Y la última sería, ¿por qué tenían que ser sones pausados? En el novenario, pero me falta eso. La última pregunta son sones pausados por respeto. Bueno, primero, ¿por qué los sones en pausado? Tocarlos en pausado ante un deceso es por respeto a los familiares del difunto y para solidarizarse con el dolor de la familia. Por eso es el son pausado. Hemos visto en la última década que a veces van a tocar y están tocando, pero jalados cuando hay un deceso, y eso la gente grande lo sigue viendo como una falta de respeto. Siempre hay que tener respeto. Durante una boda, todos los sones comunes, se tocaba la India en la mesa de banquetes, donde el cantador en agua lo maceba, que le llaman, iba a darle consejos a los recién casados. Tocaba el palomo ante la tarima para dar comienzo a donde pasaba los rezados, subían y después entraban los familiares a bailar los recién casados, prácticamente daba comienzo a la fiesta, la festividad. Y pues se llamaría el hecho de que alguna persona, algún varón, le ponga a alguna bailadora el sombrero, ya sea porque le gusta, porque le cae en gracia, porque la admira. Entonces era una costumbre muy arraigada en nuestras comunidades, no nada más de San Andrés, de muchos lugares. Galear, ponerle el sombrero. Y la persona que galeaba, después de que terminaba el son, le obsequiaban a la bailadora una gaseosa en agradecimiento por haberle bailado el sombrero, así decían, bailado el sombrero. ¿Sí? Pues eran costumbres de nuestros pueblos. Gracias. ¿Algo más? Hay otras dos preguntas, los hizo lo local para usted, les voy a leer. La primera dice, personalmente disfruta esta mezcla entre lo que digamos nuevos fandangos en ciudades metropolitanas, o cree que sí es una forma de mantenerlo vivo o forma de perder ese canon o respeto a la hora que éstas llegan a las comunidades. La segunda es, ¿podría repetir los sones tocados para despedir a los niños? ¿Y cuándo fue la última vez y en dónde específicamente fue el último velorio que le tocó ver con toda esta de despedida? La primera pregunta fue para el maestro Rafael y la segunda pregunta fue para el maestro Andrés. Una disculpa. Bueno, va la primera. Yo sí los disfruto. Claro, los disfruto de maneras diferentes. Algo que le tenemos que agradecer al movimiento jaranero es que nos hizo escuchar la gran riqueza musical que tienen los fandangos campesinos, ¿no? Tengo un amigo que yo le debo mucho por esta anécdota. Él me contó, él es guitarrista clásico y además de buen nivel, es maestro en la Universidad de San Diego. Y dice que una vez, la primera vez que él vio un fandango fue en Santiago Tuxtla, en el que, pues, con su mente, digamos, clásica o de análisis clásico, pues empezó a decir que, pues sí, son 3 acordes, ¿no? Que se repiten y pues que se repiten y pues se siguen repitiendo y así nos pasamos toda la noche, pues, ¿no? Pero, y eso le agradezco mucho porque a mí me abrió el mundo, espero que a ustedes también. Dice, lo que me sorprendió, o sea, ya digamos, analíticamente, según mi formación occidental, yo ya había despachado de lo que se trataba el son jarocho. Pero dice, a las 4 de la mañana me sorprendió y me dije, ¿por qué no estoy aburrido?
¿Por qué? Pues porque la riqueza está en otro lado, que no son los 3 acordes que se repiten toda la noche, sino que hay una riqueza fundamental en la lírica, hay una riqueza en el baile, hay una riqueza en el contexto, en el ambiente, en todo. O sea, eso es lo que nosotros, que obviamente estamos enamorados del fandango, entendemos qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, yo diría que lo que se está haciendo nuevo en las ciudades, por ejemplo, con los jarochilangos o los sones huastecos, lo que le llaman la huasteca chilanguense, es otra cosa, ¿no? Que a veces funciona, a veces no. O sea, sí, yo he visto fandangos citadinos en que dices, bueno, está bien, ¿no? O sea, está chido que lo estén diciendo, pero pues no les llegó el memo de qué se trataba este asunto. Pero hay otros que bien, o sea, hay otros que sí, hay gente comprometida, con ganas, que suena diferente, sí, que a veces tocan cosas que los puristas a lo mejor les tuercen la boca también. Eso va a pasar siempre, pues. Pero de que son disfrutables, de que puedes sentir esa sensación de comunidad, de que cada quien tiene un espacio para decir lo que quiere decir, a veces incluso más en los fandangos citadinos que en los fandangos rurales, sí. Entonces, como todo en la vida, se ganan cosas, se pierden cosas, pero cada uno tiene su contexto y sus maneras de hacerse. Bueno, los sones empleados para despedir a las personas, a los niños de una manera especial. Los sones más comunes son el huerfanito, el trompito, los enanitos, pero eso no quiere decir que no se puedan tocar otros sones. Todo se toca en pausado. Y pues la última vez que fuimos a tocar, tiene como menos de un mes que llevamos un cadáver de aquí a la comunidad de Chalpa, ¿sí? Pues nosotros en lo particular nos invitan cuando hay así algún deceso y pues vamos a tocarle por parte de nuestro... Creo que Andrés terminó de explicar. Bueno, la siguiente pregunta es para Melba, igual la hizo lo local. La pregunta dice, ¿cree que en la actualidad el rol de la mujer ha tenido un cambio encaminado hacia un empoderamiento específicamente en las comunidades? Bueno, como les decía, la visibilidad mayor se ha conseguido en las últimas 2 décadas y solamente en los espacios urbanos de mujeres que pueden provenir a lo mejor de comunidades o de ciudades más pequeñas, pero que justo lo comienzan a hacer una vez han llegado a espacios urbanos más grandes, que han tenido algún nivel de educación universitaria o que han habitado otros espacios de socialización en donde se han conocido tal vez dinámicas feministas, ¿no? En el caso de las comunidades todavía no lo vemos con tanta visibilidad, habría que esperar 20 años más para ver si este fenómeno que está de forma más visible o más numerosa en las ciudades grandes, poco a poco, ¿no? De ida y vuelta, migra hacia también las comunidades rurales. Tenemos otra pregunta anónima para Melba igual. Dice, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de la investigación histórica referente a las mujeres en son jarocho? Y la otra sería, ¿cuáles son los compromisos que podemos adoptar en los espacios de práctica de fandango para la visibilidad de la práctica lírica de las mujeres en el son? La primera pregunta fue sobre los retos en la búsqueda histórica. El principal reto es que muchas veces los registros que se hacían sobre los fandangos y el son jarocho estaban justamente realizados desde una mirada androcéntrica que observaba el escenario sin prestar atención que no se estaba viendo a las mujeres, ¿no? Entonces hay que leer los silencios que están ahí más que leer lo que está ahí y buscar justo en los rincones faltantes donde aparecen las mujeres, ¿no? Afortunadamente encontré en el Archivo General de la Nación procesos inquisitorios contra mujeres, lo cual es chistoso porque justo la Inquisición lo que intentaba hacer era censurar
producción de esas mujeres y gracias, irónicamente, es que gracias a esas prohibiciones a lo largo de los siglos ahora tenemos acceso a esos registros, ¿no? Creo que ese sería el principal reto. Y la segunda pregunta, perdón, no la recuerdo. Sí, dice, ¿cuáles son los compromisos que podemos adoptar en los espacios de práctica de fandango para visibilidad la práctica lírica de las mujeres en el son? El compromiso, tal vez observar si la versada que cantamos responde a lo que realmente queremos decir, si todavía responde a las dinámicas que queremos en nuestros relacionamientos, sobre todo en la versada amorosa. Si no estamos cantando versos amorosos solamente porque pertenecen al repertorio, aunque estén hablando de cosas muy violentas, es como pensar eso, si estamos transmitiendo un discurso que compartimos o que vale la pena recordar, pero tal vez cuestionarlo o matizarlo, no sé, no me parece que haya que olvidar los versos del repertorio tradicional, me parece que justo hay que recordarlos para percibir cómo ha migrado nuestro pensamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Pero en la versada nueva, pensar cuáles son las nuevas dinámicas de relacionamiento que queremos y eso transmitirlo en los versos. Y bueno, pues ha habido, justo lo que decía, ha habido estas iniciativas como los fandangos feministas que justamente buscan equilibrar un poco. Si tradicionalmente es un requintista varón el que lleva el fandango, bueno, buscar traer de lejos a alguna requintista mujer para que sea ella la que dirige el fandango, un poco como para visibilizar que sí existen mujeres requintistas o leoneras o que fabrican los instrumentos, ¿no? Más bien, sí, como pensar, buscar dónde están esas mujeres y traerlas al fandango. Yo quiero decir algo, aunque no me corresponda, pero también yo no creo que sea un compromiso nada más de las mujeres, también nos corresponde a los machines, pues, a respetar más la versada de las mujeres. Yo también he estado en fandangos en que una mujer echa un verso y como que nada más se desvanece porque nadie lo contesta, ¿no? Entonces hay que responder en grupo, pues, no es una tarea nada más de las mujeres, es también la de los hombres de respetar la versada, de ponerle oreja y decirlo y repetirlo como debe de ser, porque si no, esto se cree que es una lucha nada más de las mujeres y yo no estoy de acuerdo, o sea, tiene que ser una de todos, pues. Y entonces, pues hay que bajarle a lo machito, hay que bajarle lo más que se pueda en tratar de entender las cosas y respetar y colaborar, ¿no? Porque si no, no llegamos a ningún lado, pues. Hay otra pregunta para Melba, esta es de Facebook, y la hace Vania PG. Dice, ¿cuáles son las dificultades de enunciar este trabajo de las mujeres en la lírica dentro de estos espacios históricamente masculinizados? Y si bien hay producción de versos pensando en clave feminista, ¿cómo se pueden diferenciar estos de mujeres que no se autodenominan como tal feministas, pero siguen siendo mujeres que luchan por enunciarse desde la lírica jarocha? Qué bueno que lo comenta ella, porque justo no quisiera dar la impresión de que esta versada nueva de mujeres es toda combativa, toda en respuesta al machismo, toda criticando al amor romántico. No es verdad. Esa es la que a mí me parece como más interesante, que tiene más carnita en la investigación. Es verdad que existe también producción lírica de mujeres en la actualidad que también hablan, ¿no?, del amor romántico, que sigue replicando roles tradicionales de género y eso forma parte de nuestro imaginario actual, ¿no? O sea, lo que se está haciendo es lo que se vive en la actualidad. Creo que esa era la pregunta sobre cómo distinguir la versada nueva de... Es que casi no escucho. A ver, voy a hablar un poquito más fuerte. Creo que la segunda era, ¿cómo se pueden diferenciar esto de mujeres que no se autodenominan como tal feministas, pero siguen siendo mujeres que luchan por enunciarse desde la lírica jarocha? Y justo eso, pues por la temática que tratan, ¿no? Porque existe una postura política, hay una versada que se asume abiertamente feminista y que justamente está denunciando conductas patriarcales, machistas, ¿no? Hay otra que no, que sigue versando en las formas tradicionales y ambas pertenecen al repertorio de versada producida por mujeres, ¿no? Existe, pues son dos, o bueno, de entre muchas de las formas temáticas que se abordan en la versada de mujeres.
Gracias, Melba. En el chat tenemos otra pregunta para Rafa. Esta es de Mariana Cruz. Y la pregunta es, ¿el estilo de Lino Chávez se nutrió de otros géneros musicales que se ejecutaban con esos años en Veracruz, como el danzón, son montuno, etcétera? Yo sí creo que sí. Bueno, nada más para como que encuadrar la figura histórica de Lino Chávez. Lino Chávez nació en un pueblo cerca de Alvarado y se formó como músico en Alvarado. No nada más jarocho, sino que también tocaba la guitarra y tocaba lo que se tocaba en la época, ¿no? De hecho, su estilo de tocar requinto, que fue un estilo muy influyente en lo que vino después de él lo aprendió en la Ciudad de México. O sea, él llegó a la Ciudad de México sin saber tocar requinto, y los del grupo le dijeron, oye, pues necesitamos un requintista, te vas a tener que poner a aprender, y aprendió pues como pudo, ¿no? Claro, después desarrolló un estilo musical bastante técnicamente, pero realmente asombroso, pues, ¿no? O sea, tenía mucha técnica. Algunos dirán que se apartó de la tradición, pues sí, porque él ya no formaba parte de esa tradición, y sí creo absolutamente que de alguna manera fue influido por lo que se tocaba en la Ciudad de México en esos años en el que él se formó como requintista. Hablaría yo de danzón, de todo lo que se estaba haciendo, etcétera, pero quizá si tuviera yo que señalar una, es una que estaba muy presente y que yo creo que sí se nota en el estilo de Lino Chávez, es la del requinto romántico. El Güero Gil ya había establecido este requinto virtuosístico con el que abría los boleros de los Panchos, que pues tenía, el Güero era uno de los grandes guitarristas de este país, y entonces tocaba con una limpieza técnica muy grande, y seguramente Lino lo escuchó, y entonces utilizó esa información para crear un estilo que no existía en el son jarocho hasta que Lino lo hizo en la Ciudad de México, por un contexto diferente, una cultura diferente, una manera de hacer música diferente, y entonces logró ser, yo en lo personal creo que Lino Chávez es una de las grandes figuras del son jarocho, aunque es de los del lado malo, los diablos, como dicen en el movimiento jaranero, ¿no? Pero yo creo que ha sido muy importante, y que logró crear un estilo nuevo, creativo, a partir de lo que él había aprendido en su pueblo. Claro, en otro contexto, eso sí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tuvo muchas influencias. Ahí andaría en el primer lugar, yo creo, el Güero Gil. Por los que no han oído a los Panchos, óiganlo, y oigan al Güero Gil con esa capacidad que tenía para tocar el requinto al inicio de los boleros. Bueno, y a todo lo largo. Muchísimas gracias. Creo que ya son todas las preguntas. Y bueno, pues les agradecemos a los ponentes su participación en este coloquio. Les recuerdo que sus constancias se las haremos llegar vía electrónica, y también agradecer a las personas que vieron la transmisión vía Zoom o las redes sociales. Bueno, les recordamos que el día de mañana el programa va a constar de una conferencia magistral a las 11 de la mañana, y tiene nombre de la Memoria con Base Viva Comunitaria de los Tuxtlas para el Mundo, y la va a dar la doctora Ishtar Cardona Pérez. Y las otras dos mesas, la primera es con el nombre de la fiesta popular, las expresiones culturales en torno al fandango, esa es a la 1 de la tarde, y a las 3 de la tarde es la mesa Convergencias Sociales en el Fandango. Muchísimas gracias.